Gracias al Señor por este día. Y hermoso himno hemos cantado, ¿no? Maravillosa es la nueva vida. La pregunta, ¿estás disfrutando de la nueva vida? ¿Eres salvo? Pues si no eres salvo, no puedes estar disfrutando de esa nueva vida que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Maravilloso. La obra que Él ha hecho Amén. por cada uno de nosotros, por todo el mundo. Por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque hizo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida. Amén. Y hoy voy a tocar un tema que aquí, por lo menos en esta iglesia, se predica mucho. Y es lo más importante. Si estamos mal en esa parte, todo lo demás está mal. Que es sobre la salvación de nuestra alma. Y aquí en esta iglesia se predica mucho sobre este tema. Y sin embargo, hay gente que aún sigue sin Cristo, por no tomar una decisión, por no rendirse a los pies de Cristo, por no tomar responsabilidad, por no hacer lo que Dios quiere que hagamos, es aceptar a su Hijo como nuestro Salvador. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otra oportunidad de poder estar aquí, Señor, para recibir tu palabra. La palabra es lo más seguro que tenemos en esta vida. Te pido tu ayuda con el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Y si hay alguna persona hoy aquí que no te conoce como su Salvador, que el Espíritu Santo obre ahí en su corazón y que esa persona realmente pueda tomar una decisión y darse cuenta que separado de Cristo no somos nada. Estamos muertos y seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Te pido, Señor, tu ayuda, que el Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Según los estudios que se han hecho, el 84% de la población mundial, ¿no?, se identifica con alguna religión. La mayoría de la gente se identifica, o hay otros agnósticos que no creen en nada, ¿no? Pero, sin embargo, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con la enseñanza de que no se trata de ser adepto a alguna religión, como el cristianismo, el budaísmo, judaizante, pentecostal, testigo de Jehová y tantos otros grupos que hay en este mundo, ¿no?, predicando falsamente la palabra de Dios. Entonces no se trata de pertenecer a alguna religión, sino tener una relación con Dios. Porque si no tenemos una relación con Dios, porque solo eso se consigue por medio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que Él murió por cada uno de nosotros. Él es el medio, ¿no? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Jesucristo, reconciliados con Dios. Y el versículo 21, al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí tenemos un pasaje, ¿no? Como dice en el versículo 17, de modo si alguno está en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué significa estar en Cristo? Es reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y eso es lo más importante de un ser humano. Lo más importante. Porque si no somos salvos, seguimos bajo condenación. No es venir a la iglesia. Tú puedes estar aquí en la iglesia y seguir perdido. Puedes estar sin Cristo. No has reconocido a Cristo como Salvador. Y por más que tú vengas, es importante que vengas, claro, porque a lo mejor en algún momento por ahí Dios puede quebrantarte y puedes darte cuenta que necesitas a Cristo como su Salvador. Pero no eres salvo o no eres un cristiano por simplemente venir a la iglesia. O venir de otro sitio, de otra iglesia. Hay muchas iglesias que prácticamente se habla muy poco de la verdadera salvación que hay en Cristo Jesús. Y no tienen conocimiento. Muchas veces han venido personas aquí confesando que eran cristianos, pero donde vos escarbabas un poquito sabías que realmente seguían perdidos como el primer día. Entonces es muy importante tener esa seguridad, ¿no?, de la salvación. Escudriñar las Escrituras, porque en ella tenés la salvación. Toda la Biblia habla de la salvación. Toda la Biblia habla de Cristo, desde el principio hasta el fin. ¿Por qué se repite tanto de una persona como Cristo? ¿No? Es porque Él es el único. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es muy importante saber, ¿no?, y tener la certeza y la seguridad de la salvación. En muchas religiones, por eso es ancha. En Mateo, vamos a ir a Mateo 7. Mateo 7. Y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran. ¿Qué es lo que hace ancho el camino? Son falsas religiones. Y que mucha gente se engancha y sigue. Por eso cada vez hay más
falsas religiones. Cada vez se hace más ancho y se angosta más el camino de la salvación. Por tantas religiones que hay en el mundo que acaparan a la mayoría de la gente de este mundo, ¿no? Por eso es un camino ancho que lleva a la perdición. Que lleva a la perdición. Y angosto el camino que nos lleva a la vida. Son pocos los que entran, dicen, por ese camino, por esa puerta. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. 7, 21, 23, el mismo ahí Mateo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no confesamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si una persona no se ha rendido, si una persona no ha confesado, si una persona no aceptó a Cristo como su Salvador personal, porque es algo personal, es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo personalmente con Cristo, directamente con Cristo. Y muchas personas son guiados y falsamente guiados porque el que lo guía, él le dice lo que tiene que decir. Y eso no funciona así, ¿no? Es algo personal. Tú tienes que confesar a Cristo como tu Salvador, no el pastor ni el hermano que me está guiando. No. Tenemos que darle una orientación, ¿de acuerdo? ¿No? A través de la palabra, por medio de la palabra. Pero la que tiene que tomar la decisión es la persona. Y por eso muchos siguen aún sin Cristo, porque ellos piensan que eso ha sido válido, pero no ha sido válido, ¿no? Porque yo no puedo confesar a Cristo como mi Salvador por el pastor Samio o por los hermanos, no se puede, porque es algo personal, porque estrecha es la puerta. Y en Efesios 2.2, vamos a Efesios 2.2. Vamos a ver el 1 también. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Perdido. Pero dice, Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Acá todos andamos, todos estábamos perdidos. No había ni a uno, dice la palabra. Todos somos pecadores y todos necesitamos confesar a Cristo como nuestro Salvador si quieres tener vida eterna. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que realmente significa eso? Tener vida eterna, vivir para siempre en la gloria de Dios, con Cristo allá en los cielos. Alguna vez, yo pienso cada día eso. Qué maravilloso, no lo puedo entender. Pero yo sé que es algo maravilloso y Dios va a cumplir la palabra. Bueno. Dios va a cumplir cada uno de la palabra. Dios no falla, Dios no miente. Esa es la seguridad que tenemos, que es un Dios que no miente.
pasó tiempo diciendo mentiras. Dios no miente, ni una palabra. Entonces, seguir la corriente de este mundo, hacer lo que el mundo hace. Pero ahora dice que en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todo comienza en la salvación. Todo comienza ahí. ¿Y qué significa una nueva criatura? Habla de un nuevo nacimiento. Vamos a primera de Juan, a Juan capítulo 3, es un pasaje muy conocido. Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo no entendió un pepino lo que Jesús estaba diciendo. Y él era un principal, ¿no? Era de la creme, ¿no? En cuanto al estudio del Antiguo Testamento. Pero él no sabía nada, no se había enterado nada de eso. Como Jesús le dijo, como tú, siendo maestro, tú enseñando la palabra, ¿tú no sabes eso? ¿Qué dice la Escritura acerca de mí? Todo el Antiguo Testamento habla de mí. Tenemos todo el Evangelio completo en el Antiguo Testamento también. No solamente tenemos el Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero él no había entendido nada. Pero gracias a Dios, no creo que al final él ha sido salvo, porque él reconoció a Cristo, ¿no? Su poder y su obra, ¿no? que él estaba haciendo. Entonces, aquí vemos en segunda, vamos a volver a 2 de Corintios. Entonces, la única manera de poder llegar a ser una nueva criatura es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio que tenemos. Él es el que murió, el que resucitó de los muertos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nuevo nacimiento, seguimos viviendo como estábamos, sin Cristo. O cuando nacemos de nuevo, debe haber un cambio en nuestro ataque, en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones que tomemos. Es decir, nueva vida. De modo, si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí, las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? Cuando uno hace una mudanza, se muda para otro sitio, ¿no?
¿qué solemos hacer? Llevar todo, cargar todo y llevar todo lo que tenemos. No, creo que no. Yo por lo menos, nosotros cuando nos venimos aquí a España, es el viaje más largo que hemos hecho en toda la vida. Nunca hicimos tantos kilómetros para venir. Claro, tuvimos que hacer muchas cosas, ¿no? Que era importante y no era importante, ¿no? Pero tuvimos que deshacerlo. Estamos buscando un nuevo horizonte, ¿no? Empezar una nueva vida. Entonces tenemos que despojarnos de las cosas viejas, más viejas, ¿no? Que solamente está ocupando lugar en nuestra vida sin aprovecharlo, ¿no? Entonces, deshacer, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro próximo destino. Yo de Argentina me vine a España y de aquí en España yo creo que el último destino que voy a tener es el cielo. Es el último lugar donde me voy a mudar y voy a permanecer para siempre, por la eternidad con Cristo allá en los cielos. Es lo mejor que podemos experimentar. Entonces tenemos que deshacernos ahora como nueva criatura, ¿no? Las cosas viejas pasaron, porque la misma palabra está diciendo, las cosas viejas pasaron, es pasado, ya no debemos seguir viviendo de esa manera. No debemos vivir como vive el mundo. Tenemos que deshacernos de muchas cosas. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, las cosas viejas pasaron. ¿Qué hace un cristiano cuando acepta a Cristo? Después se quiere bautizar. ¿Qué significa el bautismo? Primero da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él murió y luego resucitó, pero también habla de nosotros. Vamos a Romanos 6, que es mejor que Romanos capítulo 6. Dice del versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ten en mente eso: hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Está hablando de la inmersión, ¿no? Somos sepultados juntamente con Él para muerte. Para muerte. Tenemos que sepultar este viejo hombre. Dice, para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Así también nosotros andemos en vida nueva. Pero si no vemos esos pasos de obediencia, el bautismo es el primer paso de obediencia, reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sepultando a este viejo hombre viciado, lleno de maldades. Lo estamos sepultando para atraer una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido sepultados juntamente con Él. Y debemos andar en una nueva vida. Cuando vamos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, todas, sin reserva. Tenemos nuevos pensamientos. Todo empieza aquí. Tenemos nuevos pensamientos, nuevas actitudes, una vida nueva. Ya no me placen las cosas de este mundo. Ahora estoy buscando las cosas de donde yo pertenezco. Antes, sin Cristo pertenecíamos a este mundo. Éramos parte de este mundo. Hablábamos como este mundo. Practicábamos como este mundo. Salían palabras corrompidas de nuestra boca como este mundo. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo ha cambiado. Todo fue hecho. Si antes yo iba para allá, allá al fondo, hasta Luke. No está Luke. ¿No? Pero cuando veo a Luke, pego la vuelta. Ya no quiero ir para ese lado. Es un cambio a 180 grados. Y el apóstol Pablo hace él realmente está practicando lo que él está viviendo. Lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Entonces, cuando vamos a Cristo, como hemos visto ahí en Juan 3, del 1 al 5, ¿no? El nuevo nacimiento, ¿no? Una nueva criatura. Jesús dijo, el nacer de nuevo resulta de una vida nueva. No podemos decir, yo he nacido de nuevo, yo tengo una nueva vida y sigo viviendo como estaba viviendo antes. Estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Creo que hay un problema ahí, ¿no? Porque si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, Pablo lo describe muy bien a base de su propia experiencia personal, ¿no? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y también vemos. Entonces, vamos a Hechos capítulo 3, 9:3. Hechos 9:3. Y vamos a ver el cambio que hubo en el apóstol Pablo. Vamos a ver el versículo 3 al 6.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, ¿no?, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Alguna vez le has dicho al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Nunca fácil. Habla de una disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces ya ahí vemos una actitud diferente de nosotros. Antes él perseguía a la iglesia. Él los echaba a la cárcel, incluso los mataba. A Esteban lo mataron en su presencia. Y él consentía todo eso. Era duro eso, ¿no? Cómo perseguía a los cristianos. Sin embargo, cuando él conoció a Cristo como su Salvador, ¿no?, él cambió radicalmente. Y así debe suceder con nosotros también. No podemos seguir en el mismo andar que andábamos siempre, diciendo que yo he nacido de nuevo. Yo soy una nueva criatura. Es algo imposible. Algo que no puede suceder. Si ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas quedaron sepultadas cuando me bauticé con este hombre de pecado. He nacido de nuevo. Cristo me ha resucitado. Cristo ya lo da por hecho. Y nuestra vida está segura en Cristo. Y es hermoso saber que en esta vida, aún en este mundo, andamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, si nuestra ciudadanía está en los cielos, significa algo, que ya no pertenecemos a este mundo, ¿no? Mi ciudadanía ya no está aquí. Aquí soy un peregrino. Estoy de paso en este lugar, en este mundo. Ya no pertenezco a este mundo, porque Cristo me ha salvado. Porque Cristo hizo la obra maravillosa que hizo para que podamos ser salvos y podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, como dice en Juan capítulo 3. Entonces, si ya no pertenecemos a este mundo, nada tenemos que retener de este mundo, nada. Nuestra mira debe estar puesta ¿dónde? En los cielos. ¿Y por qué? Ya somos. Porque somos del cielo. Ya no somos de este mundo. Entonces yo tengo que, mi visión cada día tiene que estar puesta allá arriba. No busquéis las cosas de este mundo.
Donde la polilla, el orín, todo. No, porque nada va a prevalecer de este mundo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra de Dios es lo que nos da vida. Por eso tenemos que ir a la palabra. Porque la palabra es vida. Y vida en abundante, vida eterna. ¿No? Donde vamos a pasar la eternidad con Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 17 y 19. No, Romano, perdón. Romano, sí, vamos a ver Romano, versículo 6, capítulo 6. Versículo 17 al 19. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, aquí vemos, antes servíamos la inmundicia de este mundo, vivíamos pecado en pecado, ¿no? Pero ahora dice que ahora que has nacido de nuevo, ahora que eres una nueva criatura, presentar los miembros, no para justicia, para hacer la obra de Dios. Es difícil, no es fácil. Romano 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que presentéis, ¿no? Si antes este cuerpo servía al mundo, en las cosas inmundas, ¿cuánto más ahora que hemos recibido una nueva vida, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Está hablando de no es algo natural, ¿no? Y lo que recibimos, el poder, no es nuestro poder de tener victoria en nuestras debilidades, no es nuestro poder. Pero cuando nos rendimos a Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos capacita, el que nos da fortaleza, el que nos da el poder, la sabiduría para tener victoria en todas estas cosas donde Cristo nos ha llevado. Amén. Nosotros, a nuestra manera, nunca podríamos lograr el cambio que exige, ¿no?, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Por eso el Espíritu Santo es nuestro guía, el que nos da el poder, la sabiduría, el querer. Pero también tenemos que saber cuándo el Espíritu Santo nos habla. Muchas veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros seguimos. No frenamos diciendo sí, no.
No tengo que apartar de eso, tengo que dejar esto. Porque el Espíritu Santo te toca tu conciencia. Antes lo hacíamos como algo natural. Vivíamos en el pecado como algo natural. Y era algo natural porque somos pecaminosos. Tenemos personas pecaminosas. Pero ahora somos una nueva criatura. Ya no somos más esas personas pecaminosas. Ya no practicamos más el pecado. No significa que no vamos a caer en pecado. Sí, vamos a caer en pecado, ¿no? Pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Pero debe ser algo ya. Me he dado cuenta y no me doy cuenta porque yo soy pillo. No, me doy cuenta porque el Espíritu Santo me está diciendo, no, por este camino no. Esto no puedes hacer, esto no debes hacer. Debe cambiar, eres una nueva criatura. Y el confesar, perdóname Señor. O vienen pensamientos horribles a nuestra mente. ¿Qué hacemos cuando vienen esos pensamientos horribles? ¿No? Le pedimos al Señor, yo por lo menos cuando vienen pensamientos feos, yo le pido al Señor, quítame de estos pensamientos mormosos. Quítamelo y te puedo asegurar que en segundos desaparece todo, ¿no? Ahora, si nosotros le damos rienda suelta a todo eso, ahí está el problema. Porque no estamos escuchando al Espíritu Santo que está tocando nuestra conciencia. Y es muy importante que cada uno de nosotros, si decimos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, ¿no? Debemos tener presente que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros, porque quiere santificarnos. Vamos a primera de Corintios de vuelta. Segunda de Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es muy importante. Así como hemos sido reconciliados nosotros con Dios, nosotros también tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Tenemos que dar testimonio que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, el creador de todas las cosas, y que hay un Salvador. Dios quiere reconciliarse con las personas. Y esa es nuestra tarea ahora, de llevar el Evangelio a Cristo, de llevar el Evangelio a todas las personas. Es nuestra tarea. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué responsabilidad tiene un embajador? Mucha. Y si nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos mucha responsabilidad. Mucha. No podemos salir de aquí como si nada hubiera pasado. Dios nos habla a través de su palabra. Dios dice lo que tenemos que hacer. Dios manda que salgamos al mundo a reconciliarlo. Y todas las cosas obran para bien, cumpliendo el propósito de Dios. Y vamos a versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Hechos 1:8. Es un pasaje muy conocido.
pero recibiréis poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ¿cuándo recibimos ese poder? Los apóstoles, ¿cuándo recibieron el poder del Espíritu Santo? Jesús dijo antes de ir al cielo, le dijo, no hagáis nada hasta que mi Padre envíe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer nada. El hombre lo más que hace es lío. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad. El Espíritu Santo también les dio a ellos la capacidad para predicar el Evangelio de Cristo. Sin Él nada podemos hacer. Pero no debemos hacer oídos sordos al Espíritu Santo, que mora en nosotros, que es nuestro guía, ¿no? Y cuando estás haciendo algo mal y viene esa idea, no te creas que es algo normal, es anormal, porque ya somos nuevas criaturas. Entonces tenemos que pedir ayuda, porque no tenemos la capacidad nosotros para poder tener victoria sobre estas cosas. Entonces, la mejor ayuda que tenemos es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es el que nos da la sabiduría y el poder para lograr la victoria. ¿Cuál es tu deseo? Mientras que vamos caminando por este camino angosto, lo que es un camino angosto, una puerta angosta. Hay sufrimiento, pero hay victoria. ¿Y cuál debe ser nuestro principal pensamiento? Si tú vas a un sitio como el cielo, no quisiera que otro te acompañe. No quisiera que algún familiar tuyo vaya contigo, un amigo o cualquier persona. Ese debe ser nuestro deseo, ¿no? Que ellos estén también, no nosotros estemos. Juan capítulo 17. Y terminamos. Juan capítulo 17. Versículo 24. La palabra de Dios dice que debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esto tenemos que ser imitados también. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el deseo de Cristo, que donde Él está, Él quiere también que los que estaban con Él estén también en ese lugar, ¿no? Y ese debe ser nuestro deseo, ¿no? Y si tenemos ese deseo, también vamos a abrir nuestra boca para hablar de Cristo, para reconciliar a las personas con Dios.
Entonces tenemos una gran tarea. Primeramente, si no estamos viviendo como Dios manda y si somos cristianos, debe haber un cambio. Ya. Debemos entregarnos a Cristo. Debemos rendirnos a Cristo. Él es nuestra vida. Él murió por nosotros. Él nos libró del infierno, del mismo infierno, donde todos nos encontrábamos. Y hay mucha gente, incluso familiares, amigos, están yendo por el camino equivocado. Están yendo por el camino ancho. Y que tenemos que tratar de encarrilarlo en el camino angosto, ¿no? Tenemos que tratar, hacer todo el esfuerzo que podamos y con la ayuda del Señor vamos a poder lograr que muchas personas se salven del mismo infierno. No depende de nosotros la salvación de nadie, pero sí nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que darle el mensaje que nosotros tenemos, que Cristo nos ha dado para que lo hagamos. Amén. Si no estás seguro de tu salvación, puedes hablar con el pastor, puedes hablar con un hermano, amigo, ¿no? Porque eso es el principio de todo. El principio de la nueva criatura. Porque si no naces de nuevo, no puedes tener una vida nueva. Así de claro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el dador de la vida. Y vida en abundante, una vida eterna. Si hay alguna persona hoy aquí que no te conoce como su Salvador, el Espíritu Santo esté obrando en su corazón y que esa persona pueda darse cuenta, Señor, de que sin Cristo no hay vida, solo hay muerte espiritual, Señor, y muerte física. Te pedimos, Señor, que tú estés en control. Tú conoces los corazones de cada uno, Señor. Simplemente dejamos estas cosas en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.